Saludos compañeros, fuerte abrazo desde Guadalajara, donde los elementos que se quedaron en Chivas, que no fueron convocados para alguna selección mexicana, tendrán descanso este fin de semana. Tuvieron hoy viernes una última práctica. Se espera ya que el próximo lunes se restablezca el trabajo del equipo de Gaby Milito, con la gran mayoría de los elementos que fueron convocados ya reincorporados. El partido del próximo domingo en Santa Cruz de la Sierra se lleva a cabo ya, digamos, a mediodía, ¿no? Entonces le da tiempo suficiente para que regresen los futbolistas y que eventualmente el lunes por la mañana, el lunes al mediodía, ya pudieran estar en Guadalajara todos los elementos que fueron convocados a la selección mexicana. Así que el técnico podría disponer de ellos en el arranque de la preparación de cara al encuentro ante Atlético de San Luis, partido que se juega el próximo sábado 31 y por el cual, por cierto, ya no hay un solo boleto. Se reportaron boletos agotados en la casa del cuadro potosino. Regreso a ustedes, compañeros. Fuerte abrazo desde Guadalajara. Muchísimas gracias, Chema. Como siempre, muy completo el reporte. ¿De quién es más mérito este buen inicio del Guadalajara y el gran cierre de torneo el anterior? Para mí... ¿De Mier o de Milito? Para mí, de arranque de Mier, porque tiene claras las cosas. Y después, por supuesto, en el vestuario, el tema de Milito. Bueno, tampoco, ¿quién trabaja? Mier no va al vestuario. El que trabaja es Milito. Y encontró una forma, una idea, convenció al plantel. Es un plantel que la verdad que lo arropó. Gente joven, limpió el plantel también, porque no era cualquier cosa, sacó jugadores importantes y hoy está donde está. Por eso, un equipo sumamente comprometido con la causa, con la idea y con la forma que tiene Milito de ver el fútbol y además de plasmarlo, ¿no? ¿Qué rojiblanco te escucha, Cecilio? Porque yo también quiero recordar que el calendario de Chivas ha sido un poquito flojo, ¿no? Hay que ganar, Juárez. pero mira que hay que ganar, ¿eh? No, sí, es bueno, importante hay que ganar, jugar, pero si lo vas hay que a comparar ganar, contra Toluca, creo que también Toluca ha tenido un calendario donde te convenció Mercader a ti del Toluca, ¿no? No, para nada, Cecilio. No, digo, son las cosas que yo veo. Pero hay que hacer tu tarea y América también ha tenido un calendario en el papel que no es y lleva los puntos, ¿no? Entonces al final creo que de alguna manera sí hay que darle mérito. A ver, yo también estoy contigo, Emi. No han llegado los cuadros más fuertes a enfrentarse, pero hay que ganar los partidos porque luego también los criticamos de Ganalo. que, bueno, ya no le ganas ni a este, no. Ganalo. Hay que darle el mérito a Chivas. Y encima, pero más allá del resultado, está jugando bien Chivas, sabe lo que juega, es un equipo dinámico, agresivo, presión tras pérdida impresionante, al final crea ocasiones de gol que antes no ocasionaba y ahora es muy difícil ganar la Chivas, incluso marcarle gol. ¿Terminará la sequía de títulos? Regularidad y continuidad, punto, es lo más importante. Estés en el calendario que estés hoy en día y Milito y sus Chivas lo han demostrado desde el torneo pasado. Pregúntame. ¿Será campeón o no será campeón? ¿Tiene posibilidad? Por supuesto. Amplias. ¿Amplias? Sí. Tiene el equipo, tiene el director técnico, aunque no lo creas, y el buen momento y la racha. Si llega así, paso perfecto, como lo lleva ahorita, por supuesto. Y no tiene culpa de que se le haya acomodado el calendario. ¿No? De eso no tiene culpa el Guadalajara. Lo máximo, son lo máximo. Tenemos conclusiones en punto final. Paco, venga. Mira, se va a venir la oportunidad para la Hormiga González este domingo. Espero que la aproveche. Emilio Lara. Creo que Richard Ledesma va a ser el jugador que nos va a sorprender con la selección mexicana. Puede ser, profe. Me gusta la Hormiga González como punta a punta el domingo. Vero. Que pongan la Hormiga de titular y verán la diferencia y se viene victoria sin autogol. Ojalá que cuando tengan que convocar a futbolistas que no sean de la Liga MX. Chivas Guadalajara hoy. El día arrancó con una noticia que le cayó muy bien al aficionado que sigue al rebaño fuera de casa. El partido ante Atlético San Luis ya no será un problema para ver, gracias a un ajuste en la transmisión que abrió el acceso y evitó que muchos se quedaran colgados sin señal. Más opciones para mirar el juego, más rojiblancos conectados con el equipo. Pero la jornada no vino solo con buenas. Desde la selección también llegó ruido. Un futbolista de Chivas quedó en el centro de las críticas tras su participación con el Tri, y otra vez se reactivó ese debate que nunca se apaga. Cuando representas a México, la presión es mayor, y si además llevas la camiseta del Guadalajara, el foco se multiplica. A eso se sumó el eco de la televisión. Un programa puso el presente del rebaño bajo los reflectores, con comentarios que encendieron la conversación, comparaciones con rivales y más de una provocación. Cada vez que Chivas entra en la mesa, el ambiente se calienta,
El tono sube y aparecen reacciones que ya todos conocen. Y ojo, porque esto no se queda ahí. El mercado también empezó a moverse en serio. En las últimas horas se filtraron 2 movimientos importantes relacionados con el Guadalajara. Hay llamadas, hay nombres y hay temas que ya están sobre la mesa. Quédate, porque todo eso te lo voy a contar ahora. Amigo rojiblanco, revisa si ya estás suscrito al canal Reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas por la mañana, por la tarde y por la noche. Ayúdanos a llegar a la meta de 5,000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. En Verde Valle, hay nombres que nunca se van del todo. A veces se alejan, cambian de camiseta, buscan aire nuevo, pero cuando el escenario no se acomoda, vuelven a aparecer en la conversación interna. No por nostalgia, por contexto. Ese es exactamente el punto en el que volvió a colocarse el nombre de Víctor Pocho Guzmán. El mediocampista salió a Pachuca con una idea clara: sumar minutos, recuperar protagonismo y volver a sentirse pieza importante dentro de un proyecto. La expectativa era que encontrara continuidad, ritmo y un rol más estable. Pero el arranque del Clausura 2026 no siguió ese guión. En los primeros partidos, su participación fue mínima. Apenas 46 minutos en cancha, entrando como cambio y sin lograr consolidarse como una opción real para el cuerpo técnico. Incluso, en un partido clave, ni siquiera estuvo disponible pese a haber viajado con el plantel. Eso, puertas adentro, no pasó desapercibido. Cuando un jugador va a préstamo con opción a compra, el mensaje suele ser simple. Si juega, si se vuelve importante, la historia se queda ahí. Pero cuando los minutos no llegan y el rol es secundario, la lectura cambia. La opción empieza a perder fuerza y el futuro vuelve a quedar abierto. Y ahí es donde Chivas entra otra vez en escena. No como decisión tomada, no como regreso automático, como situación administrativa y deportiva que vuelve a estar sobre la mesa. Si Pachuca decide no ejecutar la opción, el Pocho tendría que reportar nuevamente con el Guadalajara. Y eso abre un escenario que no es menor, porque no se trata solo de talento. Se trata de encaje, de dinámica de grupo, de tipo de perfil que hoy marca el rumbo del vestidor. El proyecto actual de Chivas tiene líneas claras, orden interno, roles definidos y una estructura donde el comportamiento, la convivencia y la gestión del grupo pesan tanto como lo futbolístico. En ese contexto, cada nombre se evalúa no solo por lo que puede dar con la pelota, sino por cómo se integra al día a día. Y el Pocho carga con un historial que siempre aparece cuando se habla de su nombre. Diferencias con entrenadores, tensiones en etapas anteriores y momentos donde su relación con los cuerpos técnicos quedó bajo la lupa. Eso no lo convierte en un caso cerrado, pero sí lo convierte en un caso que se analiza con lupa. El propio Guzmán ha sido claro en sus declaraciones. Ha dicho que su salida de Chivas fue en buenos términos, que hubo diálogo, respeto y acuerdos. También dejó claro que su futuro no está completamente definido y que todo depende de lo que ocurra con Pachuca y con la opción de compra. Eso mantiene la historia viva. Desde el lado rojiblanco, la situación se lee así: si vuelve, no será por inercia, no será por historia, será por decisión de proyecto. Chivas tendrá que evaluar si el Pocho encaja en el modelo actual, si puede aportar desde el rol que el cuerpo técnico le asigne y si su presencia suma al equilibrio del grupo. Porque una cosa es el nombre, y otra muy distinta es el contexto. Lo que hoy sí es claro es esto: con pocos minutos en Pachuca, el nombre del Pocho volvió a activarse en Verde Valle. No como refuerzo confirmado, no como salida segura, como una ficha que vuelve al tablero. Y en un mercado donde cada movimiento cuenta, este tipo de regresos potenciales también forman parte del reacomodo general del plantel. El Pocho no está fuera del mapa, tampoco está de regreso. Está exactamente en ese punto incómodo donde todo depende de las próximas decisiones. Y con una ficha interna que volvió a activarse por temas administrativos, el foco ahora se mueve directo al ataque, donde empezó a circular un nombre que sí genera ilusión pura en la afición. No es recuerdo, no es pasado, es presente competitivo. En las últimas horas, en Verde Valle empezó a sentirse otro tipo de movimiento. No de salida, de llegada, de esos que aparecen cuando hay llamadas,
cuando se cruzan nombres y cuando el entorno empieza a hablar de posibilidades reales para reforzar zonas clave. El nombre que empezó a sonar con fuerza es César Chino Huerta, canterano rojiblanco, formado en casa, hoy compitiendo en Europa con el Anderlecht. Pero esta historia no se sostiene por lo que fue, se sostiene por lo que es hoy. El chino ya no es el extremo que salió buscando minutos. Hoy es un jugador con ritmo europeo, con exigencia semanal, con intensidad alta y con una lectura de juego mucho más completa. Más físico, más directo, más preparado para partidos cerrados y contextos de presión. Eso es lo que lo volvió a poner en el radar. Chivas hoy necesita perfiles que rompan partidos, que abran defensas cerradas, que generen ventaja real por banda. Y cuando se habla de ese tipo de futbolista, el nombre de Huerta aparece de forma natural, por velocidad, por 1 contra 1, por personalidad y por capacidad para sostener intensidad durante todo el partido. Desde el entorno, lo que empezó a circular no es solo interés general, es movimiento concreto, consultas, cruces de información, escenarios puestos sobre la mesa. Ese tipo de contactos no aparecen para llenar una lista. Aparecen cuando hay intención de explorar una operación con seriedad. Desde Bélgica, el Anderlecht valora al jugador. Tiene rol, contrato y peso dentro del plantel. Pero el mercado europeo funciona con ventanas y con oportunidades. Cuando aparece una propuesta que tiene sentido, se escucha, y según lo que se empezó a mover, ese punto ya se activó. Para el Guadalajara, el valor de esta historia va más allá de sumar un nombre. Traer de vuelta a un canterano que hoy creció en Europa tiene impacto deportivo y simbólico. Es sumar ritmo internacional, experiencia distinta y un perfil que no necesita adaptación emocional. Conoce el escudo, conoce la presión, conoce lo que es jugar con Chivas cuando todo el país te mira. Desde la cancha, el impacto potencial es claro. Un extremo como Huerta te da desborde constante, profundidad real, intensidad alta, capacidad para cambiar el ritmo del partido. Ese tipo de jugador no solo suma, cambia la forma en la que Chivas ataca. Para el torcedor, la ilusión no pasa por el apellido, pasa por el tipo de futbolista, por el momento, por lo que puede aportar en un torneo donde cada detalle pesa. Este no es un nombre para completar plantel. Este es un nombre para elevar el techo del ataque. Y el dato que terminó de encender la conversación en Verde Valle es claro. Según fuentes cercanas al entorno de la operación, ya hay contactos activos, escenarios abiertos y números circulando. La negociación está en andamento. Eso coloca esta historia en otro carril. Ya no es solo interés. Es movimiento. Es mercado vivo. El nombre del Chino Huerta, hoy, volvió a ocupar un lugar central en la conversación rojiblanca. Y cuando un nombre así empieza a rodar con este nivel de actividad, normalmente no se queda quieto. Y mientras el ataque empieza a concentrar reflectores por un nombre que ilusiona, el mediocampo también entró en una fase de lectura fina, donde una ficha importante pasó de ser solo titularidad a ser parte de conversaciones más amplias. No por conflicto, por reacomodo. En los últimos días, dentro del entorno de Chivas, el nombre de Eric Gutiérrez volvió a aparecer con fuerza en mesas donde no se habla de rendimiento, sino de estructura. Cuando eso pasa, la señal es clara. El club está mirando su plantilla con lupa y evaluando qué movimientos pueden ayudar a ajustar el proyecto. El mediocampo del Guadalajara está en un proceso de redefinición. Nuevos roles, nuevas dinámicas y un tipo de juego que exige intensidad, presión y ritmo sostenido. En ese contexto, algunas piezas dejan de ser intocables y pasan a ser analizadas como activos. No porque bajen nivel, sino porque el proyecto evoluciona. Ahí es donde el mercado huele oportunidad. Desde Estados Unidos, el interés se activó. Clubes de la MLS, con proyectos consolidados y capacidad económica, empezaron a preguntar por la situación del Guti. No como sondeo superficial, como perfil listo para rendir de inmediato. Un mediocampista con experiencia internacional, lectura táctica y peso en vestidor siempre tiene demanda. Pero el mapa no termina ahí. En México, Pachuca volvió a entrar en el radar. El club que conoce a la perfección el perfil de Gutiérrez, sigue atento a cualquier escenario que se pueda abrir. Saben que puede aportar en la Liga MX,
cómo encaja en su modelo y qué tipo de liderazgo ofrece. El punto económico sigue siendo una variable, pero eso no borra el interés. Lo mantiene vivo, esperando el momento adecuado. Para Chivas, esta situación no se lee como simple salida, se lee como decisión de estructura. Mover una ficha como Eric Gutiérrez implica más que cerrar una operación. Implica reordenar jerarquías internas, ajustar el eje del mediocampo, liberar espacio para otros perfiles, definir con claridad qué tipo de jugador será referencia en esa zona. No es solo negocio, es construcción de proyecto. Desde el cuerpo técnico, el armado del equipo ha ido marcando nuevas prioridades. Ritmo alto, intensidad sostenida, presión coordinada y mayor dinámica entre líneas. En ese esquema, cada futbolista es evaluado no solo por calidad, sino por encaje. Y cuando el encaje se vuelve tema, el mercado lo detecta rápido. El Guti sigue siendo un jugador atractivo. Para algunos proyectos, es equilibrio. Para otros, es jerarquía. Para el mercado, es una ficha que se puede mover con impacto inmediato. Desde la MLS, el LAFC aparece como uno de los clubes más atentos. No por curiosidad, sino por encaje de perfil. Ya hubo contactos para conocer panorama, contexto y condiciones. Cuando ese tipo de comunicación existe, la historia ya está en otro nivel. Del lado de Pachuca, el nombre tampoco se enfría. El interés sigue latente, esperando el escenario correcto. En el fútbol mexicano, muchas operaciones no se caen, se reconfiguran. Cambian tiempos, fórmulas y caminos, pero permanecen vivas. Para el Guadalajara, este movimiento también forma parte del reacomodo general del plantel. No se trata de desprenderse por desprenderse. Se trata de optimizar recursos, ajustar roles y fortalecer zonas clave. Y cuando una ficha importante entra en evaluación, todo el tablero se mueve. Como torcedor, la lectura no es de pérdida, es de movimiento estratégico. Los equipos que quieren competir arriba no se quedan quietos. Ajustan, negocian y toman decisiones que pueden incomodar, pero que buscan elevar el nivel general. Hoy, en Verde Valle, el mensaje es claro. Eric Gutiérrez ya está dentro de los escenarios reales del mercado. No como ruido, como opción que puede marcar uno de los movimientos más importantes de esta ventana. Y cuando una ficha así entra en esa fase, el mercado deja de ser teoría. Empieza a ser tablero en juego. Y con el mercado marcando ritmo y el plantel en pleno ajuste, una noticia concreta llegó para impactar directo en el día a día del aficionado. No es táctica, no es polémica, es algo mucho más simple y mucho más importante para miles de rojiblancos, como seguir al equipo sin obstáculos. Durante días, la visita a Atlético San Luis venía acompañada de molestia. En grupos, redes y conversaciones de pasillo, la misma pregunta se repetía una y otra vez. ¿Por dónde lo pasan? Para un club como Chivas, ese tema siempre pesa, porque su afición no está concentrada en una sola ciudad. Está en todo el país. Y cuando hay restricciones, el ruido se multiplica. Ese escenario ya cambió. En las últimas horas se confirmó que los partidos del Atlético San Luis también se transmitirán por TUDN. Y con eso el San Luis vs Chivas quedó disponible en más señales, además de su aparición en VX. Esto no es un detalle técnico. Es un cambio que impacta directo en cuánta gente podrá seguir al Guadalajara, sin depender de planes especiales o soluciones de último momento. Este ajuste cambia el contexto del partido incluso antes de que ruede la pelota. Cuando más aficionados pueden ver a Chivas, el ambiente se calienta desde antes. Hay más conversación, más expectativa y más presión alrededor del juego. El rival lo siente, el estadio lo siente, y el propio equipo también lo percibe, aunque esté jugando fuera de casa. La señal también construye entorno. Chivas no es un club que juegue solo para su estadio. Chivas juega para una afición nacional. Cada salida se convierte, en la práctica, en una especie de localía extendida. Donde va el Guadalajara, aparece gente con la rojiblanca. Y cuando el partido tiene transmisión amplia, ese fenómeno se multiplica. No se trata solo de ver el partido, se trata de acompañar al equipo, de vivir el juego al mismo tiempo, de generar ruido rojiblanco en una plaza ajena. Y ese efecto ya empezó a notarse.
La venta de boletos fue una muestra clara del impacto que genera Chivas como visitante. Filas desde temprano, expectativa alta y entradas volando. El resultado fue el mismo de siempre cuando el rebaño pisa otra ciudad. Los boletos se agotaron con mucha anticipación. No es casualidad, es el tamaño de la afición. Es el arrastre histórico del Guadalajara. Para Atlético San Luis, recibir a Chivas nunca es un partido más. El estadio cambia de color, el ambiente sube de tono y la presión se reparte. Para el Guadalajara, jugar con tribunas llenas y con presencia propia siempre suma. No garantiza puntos, pero sí eleva la intensidad y el nivel de exigencia del partido. Además, esta visita llega en un momento particular del calendario, donde el rebaño tendrá varias salidas consecutivas. En ese contexto, el factor afición fuera de casa pesa todavía más. No porque resuelva partidos, sino porque empuja, acompaña y genera un entorno emocional distinto para el grupo. También hay un detalle que no se puede ignorar. Cuando un partido tiene transmisión amplia, el impacto mediático crece. Más gente mirando, más conversación en redes, más foco sobre decisiones arbitrales, rendimientos individuales y momentos clave. En ese contexto, cada acción pesa un poco más. Para Chivas, eso es parte del ADN. Es un club acostumbrado a jugar bajo la lupa. Y cuando la señal se abre, esa lupa se agranda. Para algunos jugadores, eso es presión. Para otros, es motivación. Para el equipo, es simplemente parte de lo que significa vestir esta camiseta. Mientras tanto, en casa, la dinámica se mantiene con Prime Video como plataforma exclusiva para los partidos en el Akron. Eso el aficionado ya lo tiene incorporado. Pero lo importante hoy está en la carretera. San Luis ya no es un problema para ver. Más señal, más gente conectada, más ambiente rojiblanco fuera de casa. Y cuando Chivas sale a la carretera con su gente mirando y empujando, el partido nunca es uno más. Y con una visita que ya cambió de contexto por la transmisión y el ambiente, ahora el foco se mueve de la liga a la selección, donde varios rojiblancos vuelven a quedar bajo la lupa nacional. Para el aficionado de Chivas, estos partidos no se viven como simples amistosos. Se viven como exámenes, como escaparates, como momentos donde cada acción también habla del club. Este compromiso llega en una etapa clave del proceso rumbo al Mundial. No es solo sumar minutos, es competir por espacios, por confianza y por continuidad dentro del grupo. Y cuando hay presencia rojiblanca, la lectura es doble. Lo que hagan con el Tri también pesa en cómo se percibe el momento del Guadalajara. Para los jugadores de Chivas, la exigencia se multiplica. Compiten por México. Y al mismo tiempo, cargan con la lupa sobre el rebaño. Cuando rinden bien, el nombre del club se fortalece. Cuando no, la crítica no se queda solo en el futbolista. También alcanza al equipo. Por eso, dentro de Verde Valle, este tipo de partidos se siguen con atención especial. No por morbo, por impacto real en la narrativa del torneo. Además, este amistoso se cruza con un momento donde el calendario de Chivas empieza a apretarse. Viajes, partidos fuera y manejo fino de cargas. Que varios jugadores estén con la selección suma prestigio, pero también suma desgaste. Y ahí entra la gestión para que el impacto no se traduzca en problemas físicos cuando vuelvan al club. Desde el vestidor rojiblanco, este tipo de escenarios también sirven para medir jerarquía. Ritmo internacional, presión distinta, rivales con otro tipo de intensidad. Todo eso expone quién está listo para sostener nivel cuando la exigencia sube. Y ese aprendizaje vuelve al club. Para el torcedor, hay un componente emocional claro. Ver a jugadores de Chivas con la camiseta del Tri siempre genera orgullo, pero también expectativa. Expectativa de que ese nivel se traslade al día a día del Guadalajara. Expectativa de que regresen más fuertes, más confiados y con mayor peso dentro del grupo. Cada convocatoria, cada amistoso y cada minuto cuentan. No solo para el Mundial, también para el armado del rebaño. Un jugador que se consolida en selección vuelve al club con otro estatus, con más seguridad, con más liderazgo. Y eso se siente en el vestidor. Ahora sí, la información clave para el aficionado. México enfrentará a Bolivia el domingo, 25 de enero, en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra.
El partido comenzará a las 13:30, hora del centro de México. La transmisión será por TV Azteca y Televisa, además de TUDN, Canal 7, Canal 9 y VX Premium. Para el rojiblanco, no es solo otro amistoso, es otra vitrina, otro examen, otro escenario donde Chivas vuelve a quedar en el centro de la conversación. Y mientras algunos ponen el foco en amistosos y mercado, en Verde Valle el tema que realmente empieza a pesar es el recorrido que viene por delante. Porque más allá de discursos externos, lo que define un torneo muchas veces no es un solo partido, sino una seguidilla. Y la que le toca ahora a Chivas no es cómoda. En los últimos días, el debate alrededor del calendario volvió a tomar fuerza. Desde fuera, hubo quien quiso instalar la idea de que el Guadalajara había tenido un camino favorable. Pero puertas adentro, la lectura es completamente distinta. El tramo que viene no es de respiro, es de resistencia. Tras el parón por fecha FIFA, Chivas entra en una fase donde el factor visitante empieza a dominar la agenda. Viajes, cambios de clima, estadios complicados y contextos hostiles. No es solo cuestión de fútbol, es gestión física, mental y de grupo. En este escenario, la decisión administrativa de reprogramar el partido ante León terminó por cargar todavía más el calendario. No como excusa, como realidad logística. Esa modificación extendió la racha de partidos fuera de casa y comprimió el margen de recuperación entre compromisos. El resultado es claro. En un lapso corto, el rebaño tendrá que enfrentar una serie de salidas que no permiten relajación. Atlético San Luis, Mazatlán, Toluca, Cruz Azul y el clásico tapatío aparecen como escalas que exigen concentración total. Son plazas donde sumar puntos nunca es sencillo, incluso para equipos que llegan en buen momento. En medio de ese tramo, el Clásico Nacional aparece como el único partido en casa dentro de una racha dominada por viajes. Eso convierte ese juego en una especie de oasis, pero también en un punto de presión máxima, porque no solo se juega el orgullo, se juega el equilibrio emocional de la seguidilla. Para el cuerpo técnico, este tramo no se gestiona solo con 11 titulares. Se gestiona con rotación, con lectura de cargas y con respuestas desde el banco. Jugadores que normalmente no son protagonistas pasan a ser piezas necesarias para sostener el ritmo. En este tipo de calendario, los revulsivos dejan de ser complemento y pasan a ser estructura. Además, el historial reciente en estas plazas no es un detalle menor. Chivas ha tenido resultados irregulares en varias de estas visitas, con empates y derrotas que muestran lo complicado que es salir con puntos. Eso no marca el futuro, pero sí eleva el nivel de alerta. Para Gabriel Milito, este tramo es más que una serie de partidos. Es una prueba de profundidad de plantel, de capacidad de adaptación, de manejo de grupo. El objetivo de mantenerse en la parte alta de la tabla no se logra solo ganando en casa. Se construye, sobre todo, sumando fuera. Por eso, dentro del club, el calendario no se discute como excusa. Se discute como desafío real. Cada viaje es una oportunidad de mostrar carácter. Cada estadio complicado es una prueba de madurez competitiva. Para el torcedor, este tramo también marca narrativa. Si Chivas suma, el discurso cambia. Si Chivas sufre, la presión aparece. No es un calendario cómodo. No es un camino fácil. Es el tipo de tramo que separa a los equipos que pelean arriba de los que solo compiten. Y lo que viene para el Guadalajara no es teoría. Es carretera. Es desgaste. Es exigencia. Ahí, más que en cualquier discurso, se va a medir de verdad el momento del rebaño.